Voy a comenzar este programa con una invitada súper especial, alguien que me llena de mucha ilusión entrevistar. Bueno, ella es una conocida de la casa, una persona a quien quiero muchísimo, es una mujer maravillosa, espléndida, y creo que no había una mejor manera de empezar este programa el día de hoy que con Miriam Díaz. Esta auxiliar de vuelo es una gran enamorada de la aviación que un buen día sintió una gran curiosidad por el mundo del coaching, la inteligencia emocional y la PNL. Tal fueron sus ganas por conocer estas disciplinas que actualmente está terminando su máster en la escuela Darte Human and Business School y se va a formar en el máster y trainer de PNL en Darte. Miriam quiere fusionar estas dos pasiones, la aviación y el desarrollo personal, para aportar a aquellas personas que se mueven en avión habitualmente, como los trabajadores de las líneas aéreas, tripulantes, pasajeros, etc. Pero también para ayudar a personas que han sufrido accidentes aéreos o tienen miedo a volar. Bienvenida Miriam, bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Súper ilusionada de estar aquí contigo y con todo el equipo. Aunque bueno, Kike está ahí con su practitioner y Marta le mandamos un beso súper fuerte para que se ponga buena pronto. Y súper ilusionada, súper preparada aquí contigo. Miriam, cuéntanos de ti. ¿Cómo llegaste al mundo de la aviación? ¿Cómo despertaste esa curiosidad por los aviones? Pues bueno, la verdad que de siempre el mundo de la aviación me había encantado y yo siempre me veía con mi maletita y mi trajecito por el aeropuerto, ¿no? Siempre he tenido esa gran ilusión por volar y bueno, pues como quería hacerlo, pues luché por ello, lo conseguí. Y bueno, actualmente estoy de baja médica, bueno, que los vuelos ahora, como todo, está un poquito parado temporalmente. La verdad que tengo un problema en la columna que ahora mismo me impide incorporarme a volar, pero eso no quiere decir que esté desvinculada al mundo de la aviación. Y entonces, pues bueno, durante este tiempo en el que yo sanaba mi espalda y demás, pues decidí ocupar ese espacio de tiempo en qué podía hacer que realmente quisiera hacer, me llenara y pudiera fusionar la aviación con ese nuevo querer hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, por recomendaciones de una compañera de vuelo que cursó en Darte su máster, me dijo, te aconsejo totalmente esto. Ella lo hizo a modo personal, pero yo sí que quería un poco pues enseñar a los demás cómo poder fusionar estos dos mundos tan interesantes. Y eso fue más o menos lo que hice, fusionarlo y ahí Wow. estoy. Claro, me parece una fusión súper interesante. ¿Y cómo llegas a, cuando empiezas a estudiar en el mundo del desarrollo personal, te das cuenta de todas las herramientas que hay atrás del coaching, la PNL, la inteligencia emocional? ¿Cómo llegas a ese momento de darte cuenta, de decir, esto sería genial poderlo poner al servicio del mundo de la aviación? ¿Y por qué se te despierta esa curiosidad? Pues mira, fue algo muy curioso porque en una de las 1000 dinámicas que Darte siempre nos enseña, eh, me di cuenta que en determinados momentos del avión en los que yo había estado sometida a una presión, entre comillas, o un conflicto, por ejemplo, un pasajero que sin previamente haber tenido este tipo de problema, entra en pánico por una determinada fase de vuelo o una turbulencia muy fuerte, de repente entra en pánico, se quiere levantar, yo en ese momento no sabía muy bien cómo actuar, tenemos unas nociones básicas que nos funcionan muy bien y que nuestra compañía nos enseña perfectamente, pero que con el desarrollo personal he sido consciente de que se quedan cortas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo he ido aprendiendo, digo, pues si yo hubiera sabido esto en ese momento, hubiera intentado relajar a ese pasajero, intentar ayudar a mi equipo restante, a la tripulación restante, porque nos quedamos un poco en shock, porque tenemos que organizar el equipo, ¿no? Para evitar un conflicto mayor. Y ahí fue cuando dije, ¿por qué no enseñar todo lo que yo estoy aprendiendo para esos casos? Ya no solamente para conflictos, también a modo de tripulantes, Andrea, es muy importante. Nosotros siempre nos cuesta mucho trabajar lo que es lo personal y lo laboral, porque no, emocionalmente nos separamos, ¿vale? Entonces, pues bueno, también hay unas técnicas maravillosas y unas herramientas que podemos utilizar en casa, de camino al aeropuerto, cuando vamos conduciendo, ir pensando, respirando, visualizar el día de otra forma. Y todo eso me hizo pensar, ¿por qué no? Porque en verdad que en aviación, en ese aspecto, estamos un poco, entre comillas, abandonados y abandonadas, ¿no? Creo que es una formación muy necesaria, muy necesaria. ¿Cuál consideras tú que sea como la exigencia mayor que tiene una persona que trabaja en el mundo de la aviación?
Pues mira, una de las exigencias a modo de tripulante, yo te hablo desde mi empatía y como tripulante, el saber gestionar lo personal con lo laboral. Ese cansancio físico que continuamente nos produce una fatiga, ¿no? y evita el poder ir con tu pareja, con tu amigo, con tal. Cuando terminas de volar es como estoy muy cansada, quiero desconectar, tengo las horas justas para poder desconectar, descansar, etc. Bueno, pues tomarlo de otra forma, que no sea una semana de trabajo tan tensa que no tengamos ojos o visión para otra cosa, ¿no? Intentar ahí, y luego en el avión, Andrea, en el avión muchas veces tenemos conflictos que porque realmente los sacamos por nuestra empatía y nuestra experiencia día a día de trabajar con mucho público, pero no tenemos una formación 100% efectiva para controlar, por ejemplo, un pánico o una posible discusión que ves que va más, ¿no? Que va a más, vamos a relajar el ambiente, vamos a relajarnos nosotros para poder enfrentarnos a ese conflicto mejor. Claro, esto que comentas es muy interesante, te lo digo porque, bueno, mi primer ataque de pánico, lamentablemente, y lo digo así, fue en un avión. La primera vez que yo experimenté lo que llaman un ataque de pánico, que sentía que me iba a morir, fue en un vuelo. Yo no vivía aquí en España, pero estaba viajando de Madrid a Roma, eh, y de repente empecé a sentir como esa sensación de asfixia, y yo recuerdo nada más llegar a la azafata, la veo y le digo, ¿me puedes traer un vaso con agua? Y ella me trae un vasito de plástico con agua y claro, yo no era capaz ni siquiera de tragar, o sea, de tragar, ¿no? O sea, era una sensación como de asfixia que dije, wow. Y yo me trabajé mucho con dinámicas de PNL, esto del ataque de pánico, porque yo no le tengo miedo a los aviones, pero sí era una sensación de asfixia, como que me faltaba el aire, era como una claustrofobia. Y incluso cuando voy a hacer vuelos largos, me trabajo mucho eso porque sé que no es ¿sabes? Una cosita de 2 horas y ya me bajo del avión. No vas a pasar 9 horas montada en un avión, sentada en una silla, cerquita de otra persona, ¿no? Y me parece súper interesante porque, claro, yo no lo comenté en su momento porque yo decía, es que no sé ni siquiera qué me está pasando, ¿no? No sé ni siquiera a nivel físico qué es lo que está sucediendo. Y, y qué tranquilidad y qué seguridad y qué confianza le daría a uno como pasajero el hecho de saber de que la tripulación está preparada para este tipo de situaciones, porque fíjate que no era algo, o sea, no era una situación del avión en sí, era una situación mía personal. Y claro, con ese tipo de recursos, uno va como más tranquilo, ¿no? Porque sabes que te vas a sentir como apoyado, sobre todo porque conozco muchas personas a raíz de que comenté esto, que ya ahora ni siquiera viajan, que ya se limitan a viajar, que no hacen vuelos largos, que viajan más en carretera porque dicen que es más fácil para ellos gestionar el tema de la carretera que en un avión, ¿no? Desde que tú comienzas ese proceso a formarte en Darte y a trabajar con este mundo del desarrollo personal, ¿cuál crees tú que sea la propuesta que podrías ofrecer o que podríamos trabajar a nivel de tripulación, a nivel de pasajeros, para llevar esto mucho más allá, ¿no? Para hacerlo como mucho más amplio? Pues mira, yo al principio cuando empecé con este tema del desarrollo personal, de mi proyecto y demás, al principio me iba a basar mucho o iba a enfocarme mucho solamente en lo que eran los tripulantes, pero luego fui consciente de, no, en este caso como la experiencia que tú has contado, Andrea, ya no es solamente cómo vamos a actuar la tripulación para ayudarte en ese momento, pero también tenemos un punto a tener que pensar en, por ejemplo, hay determinadas fases que por nuestra seguridad no podemos levantarnos. Y si entras en pánico en ese momento en el cual yo físicamente o verbalmente no puedo ayudarte, ¿por qué no planificar una serie de herramientas y de módulos y de talleres previos que tú incluso antes de despegar tú en tu asiento puedas ir trabajánndate? Si es un momento, un periodo del vuelo, Andrea, en el cual yo estoy de pie y yo te puedo ayudar, por favor, te voy a ayudar siempre y te voy a traer conmigo, te voy a preparar una infusión si lo crees conveniente, vamos a hablar, vamos a dialogar, te voy a contar qué es ese sonido que tú interpretas como algo negativo que realmente solamente es un aviso de que el comandante necesita que ser atendido en ese momento para cualquier cosa. Un poco de información al respecto. Pero ¿qué ocurre en esos momentos, Andrea, que yo no te puedo ayudar porque no puedo levantarme por mi propia seguridad? Pues si en ese momento tú tienes estas herramientas como pasajero, estás sentado y dices, vamos a ver,
respiro, voy a utilizar esta herramienta de PNL que Miriam me ha enseñado previamente, que yo me he descargado en mi casa, que lo he escuchado, que tal, voy a ponerlo en práctica. Y en el momento que yo me pueda levantar, ahí ya te volveré a enseñar y te volveré a decir y apoyar. Pero es muy importante sentirte acompañado de alguna forma en determinados periodos de vuelo. Claro. Es muy Yo importante. creo que sí es importante según lo que comentas y bueno, yo me lo imagino porque este no es un tipo de trabajo que sea como muy convencional, aunque sé de muchas personas que soñaron en algún punto ser parte de una tripulación de vuelo, pero es un trabajo muy exigente a nivel emocional, a nivel energético, a nivel mental, porque claro, son muchas cosas las que tienes que tomar en consideración cuando estás en ello. Y también son muchas las horas que le dedicas al trabajo, ¿no? Y hablábamos mucho de la importancia del equilibrar la parte personal con la parte profesional. ¿Cómo eh, o qué herramientas o qué tips puedes empezar a darnos en función a esas personas que trabajan en este tipo de sectores, cuando el nivel de exigencia es tanta, para empezar cómo hacer ese proceso de autorregulación personal para dar el mejor servicio, pero también tener una mejor calidad de vida? Claro, es que la calidad de vida y además en temporadas altas, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, verano, temporada alta, también más calor, más afluencia de gente, los aviones llevan más retraso porque hay más cantidad de líneas de diferentes compañías. Entonces, en verano para nosotros es emocionalmente y a nivel de personal es caótico, o sea, es caótico. Entonces, ahora que ya tengo unas herramientas, ahora digo, puede ser caótico, pero mejor para llevar, ¿no? Entonces, lo primero de todo, y ahora sí que soy muy consciente, es en el momento que nos bajemos del avión y ya nos vayamos a nuestros coches para irnos a casa, en ese momento tenemos que desconectar. Ya está, nuestro trabajo está terminado, no podemos llevarnos a casa. Uy, el pasajero este, fíjate cómo ha llorado, pobrecito, fíjate que mira lo que le ha pasado, qué tal, que no, porque somos humanos y porque vemos sentimos, percibimos muchas emociones diferentes a lo largo del día, ¿no? Y eso al final, si tú emocionalmente no estás descansada o no estás preparada, te lo llevas a tu campo personal. Entonces llegas a casa y estás cansada y estás mal y estás... ¡Fum! Vamos a intentar, lo primero de todo, separar trabajo de tu vida personal. Cuando llegues a casa, no tardas nada, 10 minutos, disfruta de tu ducha. Tu día ya ha terminado. Mañana será otro día. Disfruta este momento, disfruta con una buena película, disfruta con tal, no te centres en, tengo 8 horas para dormir, mañana voy a no sé quién, con quién vuelo, tal, no sé qué. No. Por la mañana cuando te levantes y te estés tomando tu café, a ver, voy a chequear con quién volaba y dónde voy, porque eso es importante, muchas veces no sabemos ni dónde vamos. Es como, Wow. papá, ¿sabes? Claro, pero eso es igual que cuando tú estás en una, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando tú trabajas en una inmobiliaria, por ejemplo, tú no sabes a los clientes que vas a atender o qué casas vas a enseñar normalmente. Pues esto es igual. Yo sé que vuelo, imagínate, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, ¿dónde voy? Lo voy viendo después. Da igual donde vaya, yo voy a hacer que ese vuelo tenga una seguridad 100% y que a nivel de confort ayudar y facilitar a que el pasajero vaya como si estuviera en casa, ¿no? Entonces, sí que tenemos que separar muy bien lo laboral y lo personal y yo creo que eso no lo hacemos. No lo hacemos. Vamos continuamente como con un cansancio que se va acumulando y no, hay que desconectar del trabajo cuando llegamos a casa, ¿no? ¿Qué pasaría si una persona se mantiene en ese nivel de autoexigencia, de Uf. desconexión, ¿sabes? ¿Qué pasaría, ya que tú conoces de este tema, qué pasaría en una persona si no hace una medida correctiva? Bueno, pues las relaciones sentimentales acaban. Estás cansado, si eres chica, normalmente tenemos muchísimos problemas con nuestra menstruación, hay meses que Ah. directamente ni las tenemos. Si eres chico, pues estás completamente agobiado, cansado, la piel súper irritada de todo el día de ir afeitado, de los cuellos de la camisa, sudamos, tal. Todo eso crea un estado de agobio a nivel tuyo, ¿no? A nivel tuyo. Y claro, y las relaciones sentimentales se acaba, porque ¿qué ocurre después de 5 días volando a tope y llegas a tu casa que lo único que quieres es pillar la cama y dormir? Y te dicen, hemos quedado para cenar. Y tú dices, ¿a qué hora? Madre mía, llevo toda la semana levantándome a las 4 de la mañana y quieres quedar a las 12 de la noche para ir a tal. Ya empiezas a discutir. ¿Por qué? Porque realmente te tienes que permitir un día para ti, para descansar. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque
decimos, no, jo, es que es verdad, es que él también, claro, quiere salir o ella también quiere salir y tal, y no sé qué, y lo vamos dejando. ¿Qué pasa? Que vamos acumulando un cansancio, Andrea. Y eso al final acaba en una discusión. Por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que más nos perjudica, fíjate lo que te digo. Porque a nivel físico, pues bueno, pues sí, el dolor de espalda, no cojas maletas, al final por agilizar el embarque siempre atiendes a ayudar con una maleta y la espalda también se... Pero yo creo que a nivel personal nos machacamos. Qué interesante, de verdad que a mí me fascinan este tipo de profesiones porque, bueno, quizás que uno lo da como por sentado, ¿no? Es como la persona que maneja o que está en el metro. Uno siempre da como por sentado que esa persona está allí y el metro se mueve de un lado a otro, ¿no? Pero luego más haces conciencia como de, bueno, las repercusiones que puede tener a nivel personal es tener ese tipo de cargo de responsabilidad, ¿no? ¿Cómo crees tú que una persona que trabaja en este mundo puede trabajar la empatía y también el estado desde donde me posiciono justo antes de comenzar mi labor profesional, ¿no? O sea, yo decía, la preparación previa para ese momento de entrar, prestar el mejor servicio. O sea, ¿cómo trabajarse esa parte interna? Normalmente cuando tú ya has terminado tu chequeo, ¿no? Tus materiales de emergencia, has preparado tu briefing, etcétera, etcétera, y ya estamos cada uno en su posición para dar la bienvenida al pasaje que ya viene por el finger, en ese momento ¡clic!, empezamos con la empatía. Es decir, con una buena sonrisa, ¿qué tal está? Buenos días, porque nuestra función y nuestro trabajo, aparte de la seguridad, que es lo principal, es hacer que ese viaje para ti sea especial, ¿no? Que te sientes, que estés cómodo, que tiene calor, tiene tal, quiere esto, quiere estar ahí, ahí. Pero es que esa empatía se va generando y va creciendo día a día con la experiencia. Al principio, yo recuerdo cuando yo entré, que yo normalmente soy una persona muy extrovertida, yo era como, quiero ayudar a esto, quiero ayudar a tal, pero luego ya te vas poniendo tus limitaciones. No, si ayudas mucho a esta persona, la otra te va a necesitar. Entonces yo siempre centro, yo cuando muchas veces hablaba con mis compañeros, yo siempre me centraba en prioridad, prioridad. Ayudamos a todo el mundo que nos lo pida, pero prioridad, por ejemplo. Mamás o papás con sus bebés, que siempre vamos cargados con un montón de cosas, vamos a intentar ayudarles para el bebé, tal, y la gente muy mayor. Gente muy mayor, pues que la gran mayoría no está acostumbrada a viajar y bueno, pues necesita un poquito de sentirse. Y luego son los más agradecidos, ¿no? Los que te dicen, ay, muchas gracias, hija. Y ahí es como que boom, se relaja, ¿no? Pues pero esa empatía la vas usando según vas recibiendo de los demás también. Claro, yo creo que esto que de lo que nos comentas es como un bien muy necesario que hace mucha falta, que de verdad creo que le facilitaríamos la vida a los profesionales que se dedican a esto y también, como dices tú, no solamente es la tripulación, sino los pasajeros que utilizan este tipo de servicios y creo que es sencillamente apasionante escucharte, ver lo que estás dispuesta a ofrecerle al mundo y nos apetece muchísimo que llegue ese momento de ver a Miriam en acción, llevando al mundo al desarrollo personal a un servicio y a un estilo de vida que es tan necesario y que tarde o temprano lo usamos todos lo necesitamos y todos nos movemos y todos viajamos, por así decirlo, ¿no? Y la tripulación también creo que es parte fundamental de conocer esto y como dices tú muy bien, hacer ese trabajo personal para ser una mejor persona, pero también una mejor profesional. Así que, Miriam, me ha encantado hablar contigo. De hecho, se me ha hecho súper cortita la entrevista. Pudiéramos hablar horas enteras. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos siempre, siempre, siempre lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y un besito grande para todos.